Hola Angelita, ¿cómo estás? Hola, Caro, bonita, siempre un placer verte, amiga, ¿cómo estás? Muy bien, amiga mía, qué gusto, qué emoción. Una Ay, igual. disculpa, primero que nada, por el horario, porque me estaba diciendo Ángela que allá en España hacen sus cambios de horario y yo sí estaba contemplando una diferencia horaria diferente, pero bueno, ya estamos aquí conectadas, No que es lo pasa más nada, no te importante. preocupes. No te preocupes, Yo así que contando, dice, pero ¿cómo? Dice, yo lo vi, pero bueno, es parte de... Angelita, qué gusto de verdad tenerte una vez más, porque ya en oh, algún momento has estado aquí con nosotros, pero pues la cierto. verdad que qué emoción de verdad tenerte y que hablemos de un tema que es un tema, híjole, bien especial porque, bueno, yo ahorita, como tú bien sabes, acabo de pasar un duelo con, bueno, no acabo de pasar un duelo, estoy en duelo todavía, sí, con el tema de mi perrita, que a lo Ujú. mejor mucha gente puede decir, ay, es un perrito, ¿no? Pero bueno, para mí, que mis perros, porque tengo más, son parte de mi familia, o sea, yo los adoro, la verdad, son como mis hijos, siempre he dicho, son mis hijos peludos, y bueno, o sea, definitivamente yo quise tocar este tema, pero yo como siempre digo, este tema yo no lo puedo tocar sola porque yo no soy experta, aquí la experta en todos estos temas, pues es Ángela Matute, pero antes de comenzar, a lo mejor hay gente que ya te conoce porque ya te viste en otro live con nosotros, pero quiero que te presentes, Angelita. ¿Quién es Ángela? Y qué es lo que hace y cómo, y qué, para que la gente sepa, y obviamente a raíz y a través de este live, pues la gente diga, yo quiero ir con Ángela también, claro, por supuesto. Así que, Ángela, preséntate. Bueno, Caro, un gustazo. Tú sabes que a mí me encanta muchísimo hablar contigo. Tú eres una de mis favoritas, tú lo sabes. Gracias, gracias. No se enojen, Bueno, chicas. bueno, mira, yo para los que no me conocen, soy Ángela Matute, soy venezolana, vivo desde el 2018 acá en España, en Madrid. Bueno, circunstancias país me hicieron venirme de mi país para acá, para España, comenzar desde cero. Nuevamente, tengo dos hijos, soy graduada en mi país como contador público, igual que tú, Caro. Sí. Pero bueno, digamos que a través de varios procesos que ni siquiera comenzaron con el venirme, con el mudarme para acá, a través de varios procesos comenzaron unos cambios bastante importantes, digamos que de profundidad, de contenido que de continente. En mi perspectiva de ver las cosas, soy contador público y soy pues, una persona muy acostumbrada a lo lógico, a lo mental. Sí. 2 por 2, 4 y ya como todos los que nos vamos básicamente por estas ramas. Claro. Pero bueno, mira, en el transcurrir de los años, mientras, bueno, yo estaba disfrutando de mi carrera universitaria y de mi trabajo, fueron ocurriendo varios eventos, varios sucesos. Ese llamadito que siempre existe, porque tu alma siempre sabe que hay un llamado, hay algo con Claro. lo que no estás familiarizado, pero que te está trayendo y no sabes cómo llamarlo, cómo explicarlo. Y bueno, en varias ocasiones en mi vida ocurrió lo que se conoce como esa famosa noche oscura del alma, que me hizo replantearme muy dolorosamente muchas cosas, hasta que después de varias noches oscuras, que se Sí. convirtieron en mucho tiempo, ocurrió un suceso que fue definitivamente el detonante, y ya estando aquí en España, fue el fallecimiento de mi hermano. Y bueno, eso siempre lo cuento y lo comento, porque mi hermano éramos solamente él y yo como digamos que como descendiente del sistema de origen, de mi sistema familiar de origen, y él Sí. falleció en Venezuela. Y por supuesto eso me dejó sumida en una profunda tristeza, sobre todo porque estoy en un país diferente a él, ni siquiera pude estar con él en ese momento y caí muy mal, estuve muchos días en mucha depresión, en mucho dolor, o sea, me sentía muy responsable, me sentía muy culpable, todo lo que ustedes se pueden imaginar que pueden ustedes también pasar en una situación como esa. O sea, yo estoy por un lado, él está por otro lado, la situación venezolana es muy difícil y en ese momento estaba todavía más difícil y Claro. yo me sentía muy culpable de no haber podido hacer más.
Eso mismo me ocurrió con mi papá, eso mismo me ocurrió con mi mamá, o sea que una vez que uno entra en esas etapas del duelo, y una de ellas es la negación, después viene una de las etapas que es la de, ah, ay, no recuerdo ahorita el nombre, la negociación. Entonces, cuando hacemos eso, cuando llegamos a esa etapa es cuando decimos, yo pude, y si yo hubiese hecho esto, y si hubiese hecho aquello otro, y caemos siempre en eso, o sea, eso es algo que es totalmente normal porque somos seres humanos, es una etapa que vamos a vivir todos cuando estamos en una situación de duda. Y bueno, para no contarte mucho, no hacer más larga la presentación, un día me encontraba caminando para buscar a mi hija al colegio y en un semáforo acá en Madrid me paré porque, bueno, el semáforo estaba en rojo, me tenía que parar y de pronto, pum, vi algo, sentí como una epifanía, vi algo como en visión, digamos que nosotros generalmente vemos un plano cuadrado, pero en realidad lo que yo vi fue algo como una especie de circunferencia que me daba la explicación de todo lo que había ocurrido en el caso de mi hermano, el por qué él había fallecido, por qué bajo esas circunstancias, todo lo que eso traía como consecuencia y todo lo que eso representaba para mí. Entonces, a raíz de eso, comencé a hacer procesos de formación, comencé a leer muchísima literatura, comencé a aprender muchísimo sobre este tema del duelo, de la muerte, básicamente de la muerte, de los pactos de alma, o sea, es decir, que me formé mucho en ese tema. Paralelo a eso, también hice cursos o en talleres en constelaciones familiares, he hecho muchos otros talleres en muchas otras especialidades, registros akáshicos, etcétera, etcétera. Hasta que, bueno, finalmente llegué a un maravilloso grupo de amigas. Hicimos una mentoría con una persona acá en España, con Gaspar Vera, hicimos una mentoría y, bueno, llegamos a finalizar esta mentoría y decidimos un grupo de estas personas que nos habíamos reunido inicialmente, armar un equipo, crear un proyecto que se llama Descubre tu conexión, a donde estamos Caro y yo, pertenecemos Caro y yo, y otras maravillosas chicas adicionales que están allí y que somos todas especialistas en áreas de diferentes ramas y que bueno, que estamos acá para ayudarles a todos a que mejoren su calidad de vida. ¿Sí? Entonces, más o menos eso es quién es Ángela. Mucho más largo, pero... No, 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 está bien. Y es que, bueno, estás precisamente contando esta parte de cómo es que llegas tú a esto, ¿no? O sea, a raíz de precisamente estas situaciones de vida que, pues que, bueno, como dices tú, ¿no? Tú ya habías escuchado ese llamadito, ¿no? Ahí estaba el llamadito. Sin embargo, pues la vida te pone en esas circunstancias y te muestra, ¿no? Ahora sí, ¿cuál es el camino, ¿no? El propósito. ¿Por dónde? Exactamente. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu misión aquí o parte de tu misión? Sí. Y qué es lo que tú dices, de aquí soy. Y a raíz de eso es que Ángela comienza, obviamente, como dices tú, a capacitarse, a aprender más, a entender también los por qué o los para qué pasa lo que pasa, ¿no? Que a veces nos preguntamos. Y fíjate que ahorita que tú estabas diciendo el tema esto de la culpa, eso es muy cierto. O sea, yo ahorita que falleció mi perrita precisamente, o sea, me sentí culpable. O sea, no, es que yo pude haber hecho más, es que yo no hice esto. Y de verdad, es una culpa que es que no sé qué. Y mi esposo me decía, sabes que tú hiciste todo. Y yo, no fue suficiente, ¿no? O sea, ¿cómo podemos aquí, o cuál sería como el paso, o tú que, a ver, dentro de tu experiencia, de todo lo que has aprendido, ¿qué pasa ahí, no? Porque, ojo, o sea, eso me pasó a mí, o me ha pasado a mí, también me pasó cuando mi papá falleció, digo, yo he tenido varias personas que han fallecido en mi vida, pero así podríamos decir que personas súper importantes en mi vida, mi padre, que fue el primerito, y también yo me acuerdo que cuando, bueno, todos sabíamos que mi papá ya iba a morir, ¿no? Entonces, pero cuando yo estuve ahí, ¿no? Yo vi a mi papá, así como vi a mi perrita, vi morir a mi papá, pero yo me culpaba también porque dije, pudimos haberlo llevado al hospital, pero mi mamá me dice, no, hija, es que ya, o sea, ya tu papá ya se había despedido, tu papá ya había hecho todo, tu papá no quería que lo llevaran al hospital. Entonces,
yo me sentí culpable porque dije, no, es que si le hubiésemos puesto un oxígeno, es que si no sé qué, no sé cuándo, y etc., ¿no? Entonces, ¿cómo podemos sobrellevar o hacer o cuál es la recomendación para esa etapa de la culpa? No sé si sea la primera, pero, o sea, No, la dentro de primera la, es, ¿cuál la es la etapa? primera, sí, dentro de, bueno, es que sí, efectivamente, la Sí, culpa nos va a afectar a todos y eso desde no necesariamente por un fallecimiento, por una pérdida. La culpa generalmente nos surge porque hicimos algo que afectó a otra persona y nos da culpa, nos sentimos mal, nos sentimos avergonzados. Y ha sido para mí un tema difícil de trabajar, muy, muy difícil, porque obviamente vienes con unos paradigmas y vienes con una estructura hasta de familia y te acostumbras a que siempre tienes que dar el 120% en todo lo que haces para que tú sí, más o menos te sientas que estás cumpliendo con unos cánones, con unos patrones que te establece la familia, la sociedad, la pareja, los hijos, etcétera, etcétera. Y déjame decirte que, bueno, como te digo, como ha sido algo que yo he tenido que trabajar muchísimo porque en todo este trabajo de aprendizaje y de formación, etcétera, entendí y comprendí claramente, y no, más allá de comprenderlo, es que lo siento internamente, o sea, porque no es un tema de comprenderlo, de entenderlo desde el punto de vista mental, es sentirlo. ok, Cuando nosotros venimos, encarnamos en este mundo, ya venimos con un plan diseñado porque nosotros hicimos un pacto, hemos establecido un pacto con esas otras personas con las que nos vamos a relacionar, desde la mamá, el hermano, el pariente, el tío, el profesor, etcétera, etcétera. Nosotros venimos con lo que se conocen como pactos de alma. O sea, el hecho de que yo te conozca a ti en este momento, en esta encarnación, en esta 3D, quiere decir que nosotros en algún momento, en un plano superior, hicimos un pacto para que nos conociéramos. sí, sí. Y precisamente la pregunta no es por qué, es para qué. ¿Sí? Entonces, otra de las cosas que tenemos que considerar es que nosotros estamos en el plano, en este plano, para aprender. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando decimos, pude haber hecho más, no pudiste, no era, no correspondía. Hiciste lo que tenías que hacer y diste lo que tenías que dar para que ocurriera lo que tenía que ocurrir, porque está dentro de tu plan y no lo puedes cambiar, o sea, tienes el libre albedrío de, por ejemplo, decidir ayudar a tu familia en un momento determinado o no ayudarla o no prestar tu ayuda porque te sientes abandonado, porque te sientes traicionado. Y cuando eso ocurre, al pasar el tiempo, a lo mejor sentimos culpa porque consideramos que debimos haber hecho más. No, no tienes que hacer nada. Es simplemente que ocurrió lo que tenía que ocurrir y lo que estaba planificado en tu camino, en tu destino, porque hay un para qué del por qué actuaste de esa manera. El fallecimiento de tu perro, de tu perrita, Sí, tiene sí. un para qué y el para qué posiblemente, independientemente de que son seres energéticos, porque de igual manera son los perritos, los animales, las mascotas, las plantas, son seres energéticos, a lo mejor el para qué es para que tú comiences a trabajar el desapego. Y lo están haciendo, te lo están Sí. mostrando con una mascota donde se supone que el dolor debe ser menos intenso a que si fuese, por ejemplo, un divorcio. Sí, ¿Sí? sí. Entonces, esas cosas, eso que te está ocurriendo es porque a lo mejor tú eres una persona que eres extremadamente apegada a tus afectos, llámese marido, hijo, familia, compañeros de clase, compañeros de trabajo, y eso te está frenando para tu desarrollo. Entonces te muestran, te presentan a una mascota, la cual tú amas profundamente, con la cual pasas y haces todo lo que tú puedes hacer, a la cual le das todo tu afecto y viceversa, esa mascota te Ujú. da todo su afecto. Y de pronto ese amor se rompe, uno de los amores más fieles y más leales que existe es el Sí. de una mascota y ese amor se rompe porque hay un fallecimiento de la mascota y ¡pum! Quedas como en la expectativa y te sientes mal y Sí. te sientes culpable y te sientes terriblemente mal porque dices tú que pudiste haber hecho algo más
No, Sí, claro, a lo mejor lo que te está diciendo el universo y el destino es, mira, te estoy mostrando un amor total y absolutamente incondicional, que no va a haber ningún tipo de deslealtad por parte de ese amor, y te lo voy a quitar. sí, ¿Por sí. qué te lo voy a quitar? Porque necesitas aprender una lección. Hay un para Claro, qué. Allí, claro. allí el asunto es entrar internamente en ti, aprender a través de tu propio interior y saber cuál es la lección que tienes que aprender, ¿sí? Es un trabajo que debes hacer acompañada o bien a través de un terapeuta de la rama que quieras, una lectura de registros akáshicos, una constelación familiar, una terapia de pareja, por ejemplo, un psicoanalista, un psicólogo. Cualquier terapia te va a ayudar a que tú comiences a trabajar en tu interior y a ver cuál es ese propósito que tenías para que una relación con una mascota a la que le diste tanto amor, de pronto se rompiera de esa manera tan abrupta, ¿sí? Hay un para qué. Sí, Y aunque tú puedes también, como te digo, puedes buscar el especialista, también la respuesta está en ti. Lo que sí, ocurre es que no sabemos muchas veces escucharnos y es parte del proceso y es parte de lo que estamos aprendiendo acá. Aprender a escucharnos, aprender a entender todos esos procesos tan dolorosos que nos ocurren en la vida y en momentos determinados para saber el por qué y el para qué de esa situación. ¿Sí? Eso, sí, sí. eso en tu caso específicamente es posible, o sea, no lo tengo con certeza porque tendríamos que trabajar mucho más a profundidad, pero sí me pareciera en un principio que se trata de el desapego, de que tú trabajes el desapego. ¿Sí? Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Obviamente, bueno, en mi caso, particularmente con mi perrita, Ujú, eh, me pegó mucho porque, bueno, sí, ella tenía una enfermedad y se la ujú, estaba yo tratando y obviamente, pues, acababa de terminar su tratamiento y, y pues yo con toda la esperanza, ¿no? De que ella saliera, ¿no? Bien y todo, y aparentemente estaba bien y fue como así, te lo voy a decir, en 24 horas cambió todo su salud, o sea, ujú, cambió totalmente. Y fue como, no puede ser, o sea, y yo me sentí culpable porque dije, a lo mejor el tratamiento que mm, le di fue muy agresivo, porque bueno, tenía cáncer, mm, entonces, fue muy agresivo y obviamente el doctor me había hablado de que, ¿no? De, o sea, de que tenía muchas probabilidades de vivir porque el mm, tratamiento era seguro, etc. Entonces, cuando hace todo el cambio, fue así como que no, y si yo por tomar la decisión, ¿sabes? Ese tipo de cosas, a mí yo me sentí culpable, honestamente, ¿no? Entonces fue esa parte que me pegó muchísimo mm, y que dije, no, yo puedo haber hecho más, porque a lo mejor lo habéis hospitalizado, yo no la quería hospitalizar, el doctor también me había dicho, no la hospitalices porque pues luego se quedan solos los perritos y todo eso, yo dije, no, 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 sí, también, ya sabes, cuando un ujú, perro se queda solo, también luego se viene para abajo, entonces fueron pues, todas las cosas que yo, la verdad, me culpé. Obviamente, digo, todavía estoy en duelo y todo, pero sí he asimilado muchas cosas. Digo, va a cumplir una semana. He asimilado muchas cosas, como tú bien lo dices, ¿no? Todo tiene un para qué, ¿no? Todo tiene un ujú, para qué. Todo tiene, y a mí me queda claro que esa perrita vino a enseñarme muchas ujú, cosas porque la verdad es que fue muy linda y siempre era la única que nos regalaba sonrisas en las mañanas al despertar, ¿sabes? O sea, ella se ujú, despertaba así sonriendo y tú dices, ¿cómo un perro se va a despertar sonriendo? Al menos tengo tres más y no se despiertan sonriendo. Sí ujú, sonríen en algún momento, pero no. Y ella era, o sea, obviamente todos tienen su personalidad, pero era diferente, ¿no? Entonces, fue una perrita que a mí particularmente, porque no la tuvimos mucho tiempo, todos mis perros han sido adoptados, este, un año, un poquito más de un año que estuvo con nosotros, pero híjoles, o sea, nos enseñó un montón de cosas. O sea, de hecho, eso también es el para qué, ¿no? Porque vino a enseñarnos, además del amor incondicional, que eso la verdad lo traen ya como sello sí, todos los perros, o sí. sea, todos los perros te enseñan el amor incondicional, pero muchas otras cosas, de verdad, vino a enseñar esa perrita. Entonces, realmente digo, cuando ya pasa todo eso,
o sea, de su muerte y todo eso, empiezo yo a hacer como esa remembranza de Ujú. todas esas cosas, ¿no? Que yo aprendí o que ella vino a mostrarnos como familia y a mí a manera personal, ¿no? Porque al final del camino, pues todos también tienen lo que vieron, ¿no? Cada uno a manera individual. Entonces yo lo veo desde la parte familiar y la parte individual a mí, ¿no? Porque ella Sí, se apegó mucho a mí, de hecho también, o sea, esa parte, muchísimo. es que para que tú puedas entender cuál es la lección que te está dejando la partida de la perrita, tendrías que irte al origen, a cuando ella llegó a tu familia, cómo estaba tu familia en el momento en que la perrita llegó. A lo mejor estaban distanciados unos de otros y a lo mejor la perrita llegó para cohesionarlos a todos ustedes. A lo mejor tú estabas prestándole mucha más atención a ciertas o determinadas personas dentro de tu familia y la perrita lo que hizo fue que te sacó un poco de esa atención hacia esas personas y para que le dedicaras un poco de atención a ellas, porque por otro lado estas otras personas tienen un camino, tienen algo que Claro. hacer y tú estando allí, digamos que con ese constante constantemente viéndolos y estando constantemente con esas personas tienen la apertura, la libertad de hacer lo que necesitaban hacer. Pueden ser tus hijos, puede ser tu Sí. esposo, pueden ser tu mamá, pueden ser las personas con las que hayas vivido. Entonces este ser llega para darte un nuevo propósito, un nuevo enfoque, un nuevo camino a esa vida que ya tiene una estructura. Sí, Después sí. que pasa todo este tiempo junto con ustedes y digamos que se quiebra un poco esa estructura y se forman unos nuevos lazos, bueno, pues entonces ocurre que ya una vez que la lección está aprendida, una vez que ya tú entendiste, aprendiste que hay que darle libertad, por ejemplo, a tus hijos o hay que darle libertad a tu marido para que se ocupe de hacer cosas que no podían hacer porque tú estabas constantemente allí y ellos se sentían que no podían ser libres propiamente de hacer lo que quisieran hacer porque te tenían ahí constantemente, entonces posiblemente la perrita vino para darte esa lección. Eso es lo que tienes que revisar, eso es lo que tienes que analizar. Cumplió su tiempo, cumplió su proceso, te enseñó amor incondicional, te enseñó a tener lealtad fiel por una persona que va a ser, o por un ser que va a ser Ujú. fiel al 100% contigo, que no va a tener ningún tipo de ambaje en su relación contigo. Y una vez que cumplió con su misión, se fue. Y Sí, eso va a sí. pasar con todos, no solamente Sí, con sí, la perra, eso va a sí, pasar con sí, sí. todos, con Con todo. cada una. O sea, yo particularmente cuando estudiaba en bachillerato, en secundaria, yo tuve un profesor en biología que, bueno, que yo lo adoraba, o sea, porque no era que era el profesor de biología y que lo adorara porque era el profesor de biología, porque la materia me parecía horrible, no me gustaba. Pero fue un hombre que influyó muchísimo en mi vida porque digamos que fue la primera persona que le escuché en ese momento, con 16 años, 15, 16 años. Fue la primera persona que le escuché decir, señores, tienen que saber leer, tienen que aprender a leer libros, tienen que buscar literatura. O sea, y él hacía mucho énfasis, a pesar de que su materia era de biología, él hacía Sí, mucho sí. énfasis en que nos formáramos y que aprendiéramos y que nos instruyéramos y que nos culturizáramos y que aprendiéramos y que fuéramos a museos. O sea, es decir, fue un hombre que nos dio un enfoque diferente a lo que era su materia. Y bueno, y básicamente me gradué en el liceo, no volví a ver más nunca al profe, y sin embargo, fíjate que después de tantos años yo lo recuerdo como que si fuera hoy, con muchísimo cariño. Son esas personas que van a pasar por tu vida en un momento determinado y que te van a dejar una huella, porque Sí. evidentemente después de que yo conocí a ese profesor, Pedro Delgado, yo inicié un proceso de aprender a leer, no aprender a Mm. leer las letras, sino Sí, aprender a sí. leer, a buscar literatura, a tener amor por los libros, a tener amor por la escritura. Y fue gracias a él que me abrió esa ventana, ese portal. El profesor cumplió su objetivo y desapareció, nunca más lo volvió a ver. Y sin embargo, estoy eternamente agradecido por esas palabras que él nos daba en su salón de clase y que nos llevó a todos, o bueno, algunos de nosotros nos llevó a ese camino de aprender y de cultivarnos y de conocer de literatura y de conocer de escritores y que ha sido un camino maravilloso, Sí, porque es sí. una forma de viajar sin pagar pasaje, ¿sabes? Claro, Claro. los libros te dan esa posibilidad y aprendes muchísimo. Entonces,
Em, Haciendo retrospectiva y con relación a lo que estamos hablando, esos son los para qué en tu vida específicamente, el que una persona llegue y cumpla un ciclo. Acuérdate, Claro. y es algo que siempre hemos hablado, la energía no se destruye. Nosotros somos básicamente energía porque todos nuestros órganos, todo nuestro cuerpo, los huesos, las uñas, el cabello, todo está formado por átomos. Y Sí, los átomos están formados por electrones, protones, etcétera, etcétera, y una cantidad de partículas subatómicas, eso es energía. Y la sí, energía no se destruye, se transforma. Entonces, ¿qué es lo que nos puede dar satisfacción? El hecho de que entendimos el para qué de una situación tan dolorosa y el saber que esa energía que nos está dejando en este momento simplemente nos está dejando físicamente de acuerdo a nuestros 5 sentidos, pero se está transformando en algo mucho más bonito en otra dimensión y que en algún momento lo vamos a volver a encontrar, ¿sí? claro. Porque bueno, y ahí entraríamos en otro tema, el tema del tiempo, del espacio y de la energía, y que siempre estamos todos dando vueltas, dando circunvalación dentro de nuestro propio espacio, ¿sí? Sí, Entonces claro. lo que hacemos es transformarnos para vivir, para experienciar, básicamente para eso, para vivir. De allí que no hay culpas, claro, no hay culpa, Sí. no tiene por qué haber culpa. Hicimos lo mejor que pudimos con las herramientas que teníamos. Y si no fue, nos sentimos satisfechos con lo que, con esa herramienta y con eso, con ese resultado que nos dio lo que nosotros hicimos, estamos aprendiendo. No hay fracaso, hay aprendizaje, ¿sí? Claro. Y Eso es lo bonito. sí, claro. No, 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 y lo entiendo. Pero, por ejemplo, conozco personas también que se Sí, han sentido culpables porque luego no se despiden de un familiar, ¿no? También. sí, sí. Entonces, ahí, Mira, ¿qué les recomiendas? A ver, ¿qué les podrías decir ahí a esas personas que por alguna razón, ya sea que por la distancia o porque estaban ujú, trabajando y de repente no podían estar en el hospital, no sé, la razón que sea, que haya sido, porque a veces pasa, yo tengo una conocida que tenía a su mamá en el hospital y por alguna razón, bueno, ella tenía que ir a trabajar y pues la dejó, entonces cuando estaba trabajando, pues su mamá fallece y ella nunca le ujú, dijo, o sea, nunca le dijo más nada, o sea, no le dijo mamá te amo, no le dijo ujú. oye, o sea, nada. Entonces ella cargó mucho tiempo la culpa en ese sentido, ¿no? Porque no se despidió. Sin embargo, fíjate, ella siempre estuvo ahí, siempre estuvo al Sí, pendiente de su mamá, siempre, o sea, entonces yo en su momento, fíjate, le decía, oye, es que, o sea, siempre estuviste al pendiente y tu mamá sabe que tú estuviste ahí. Me explico, pero ella era, no me despedí, o sea, no me despedí, no estuve en ese momento. Entonces ahí, es ¿cómo que, que podríamos decirle a esas personas? es que si te das cuenta, Caro, lo que me estás contando es que ella se está aferrando y el aferrarse no es nada positivo, o sea, no es para nada positivo, porque es que estás queriendo hacer lo que no debías hacer, porque mira, como te comento, somos energía Sí, y la persona a lo mejor está en terapia intensiva, está inconsciente, pero está inconsciente de los 5 sentidos. sí, Sin embargo, esos otros sentidos que están desarrollados y más en el proceso de la muerte, en la transición entre la vida y la muerte, en ese proceso de terapia intensiva, a, a, a todos se nos despiertan como otros sentidos, ¿sí? Y en algunas ocasiones esas personas, si despiertan de la terapia intensiva, lo recuerdan y en otras ocasiones no lo recuerdan. sí. Entonces, esos sentidos que se despiertan, que son diferentes a estos 5 sentidos, digamos que conectan en un momento determinado con ese plan que hicimos y que olvidamos cuando encarnamos en la Tierra. Es muy probable que esta señora haya decidido trascender, que yo tampoco lo llamo muerte, Sí, esta sí. señora haya decidido trascender justo en el momento en que su hija no estaba presente, precisamente porque quería evitar el dolor del sentimiento de aferramiento que Ya. tiene su hija, ¿sí? Mira, Entonces interesante. era seguramente posible que ella lo hubiese hecho de esa manera, que lo hubiese planificado de esa manera junto con su hija, Ya, precisamente, aunque ella en este momento no lo vea, está no lo consciente. entienda, no lo sea consciente de eso, pero seguramente era para que ella trabaje
ese sentimiento de aferramiento, de apego tan fuerte, tan difícil, que no me despedí, ¿no? Sí te despediste. Durante toda tu vida, durante todo el proceso de tu vida, desde que naciste y toda tu infancia y todo el tiempo que pasaste con tu mamá, constantemente estuviste con ella, constantemente estuviste compartiendo con ella, constantemente hubo retroalimentación Sí, entre lo que ella me hacía, lo que yo hacía, lo que sentíamos, cómo vivíamos. Es decir, no hay culpa, no tiene que haber claro. culpa. Lo que tenemos que hacer es básicamente vivir. O sea, nosotros estamos en la tierra, en esta 3D, es para vivir y para aprender. ¿Y cómo tenemos que, digamos que, entender que no existe culpa? Entendiendo claramente y de verdad, descansando, quitándonos este peso de encima y decir, ya, di todo, Sí, todo porque lo eso que te también te pude dar. enferma, ¿estás de acuerdo? O sea, el Pues hecho de estar claro, cargando todo eso te enferma. claro, y es parte del asunto cuando estamos en ese proceso, una de las etapas del duelo que me preguntaste hace ratito, por Sí, ejemplo, en la negación, la culpa es uno de ellos, pero la sí. negación es otra. Es decir, cuando yo digo, no, esto no está ocurriendo, esto no puede ser, esto no está pasando. Yo conocí una señora, una persona, su hijo murió, y Ujú. la señora no lo aceptó aproximadamente por 15 años. Y la señora llegaba Wow. al punto que todos los días ella se levantaba y le preparaba la ropa al niño, al hijo, al adolescente, y le preparaba la ropa y se la ponía encima de la cama y fulanito, esto es lo que te vas a poner para después que te bañes, y el cuarto se lo mantenía exactamente como lo tenía el chico en vida. Es decir, ya entras hasta en un proceso ya hasta como un psicópata, entras como en una especie de problema ya de índole mental, porque no estás aceptando algo que ocurrió. Es decir, sí podemos y tenemos que atravesar las etapas del duelo y debemos atravesarlas, porque forman parte del aprendizaje. Lo que no Claro. podemos quedarnos allí. O sea, es decir, yo no me puedo quedar en un estado de negación por un periodo tan prolongado de tiempo. O sea, yo en algún momento tengo que despertar del letargo en donde estoy y entender que sí, que efectivamente ocurrió y que de Claro. ahora en adelante la vida tiene un nuevo rumbo, la vida tiene un cambio y tengo que llevar mi vida a otro nivel, es como los niveles de Mario Bros. Sí, sí, sí. Te moriste en este nivel y tienes que, o continúas en este nivel y sigues allí y sigues dándote patadas en este nivel o pasas al siguiente nivel. Pero en este siguiente nivel vas a encontrar cosas diferentes a las que tenías en el nivel anterior, ¿sí? Sí, claro. Entonces, está de ti, queda de ti, de la manera como abordas esa situación, el hecho de trascender y superar ese nivel y transitar ese nivel de una manera suave, elegante y amable para ti y para el resto de las personas que están a tu alrededor, o queda también de parte tuya quedarte en ese nivel anterior, volver a atravesar nuevamente ese proceso que ya atravesaste anteriormente y ahora lo vas a atravesar incluso en aquel momento lo atravesaste con expectativas porque no sabías que iba a venir, pero ya una vez que repites, repites y estás entrando nuevamente en este mismo nivel, sabiendo lo que Ujú. va a venir, pero ahora se le agrega la frustración, la decepción, la rabia y la ira de que tengo que volver a atravesar este mismo proceso, pero adicionalmente a esto le tengo que cargar todas estas otras emociones porque no Y, y, logré y eso que trascender. estás diciendo, y esto que estás diciendo pasa mucho también, ¿sabes? O Sí, sea, ahorita estamos hablando de una pérdida por fallecimiento, pero una sí, pérdida, por ejemplo, de pareja, sí, ¿no? Cuando no aceptas esta parte de que ya se fue, ya no está en tu vida, ¿no? sí, Y te sientes, o sea, todo lo que acabas de decir, ¿no? Luego a veces dices, no quiero ni comenzar, ¿no? No quieres, ujú, no te quieres ni dar la oportunidad de volver a abrir tu corazón para alguien más, ¿no? ujú, Porque tienes miedo, ¿no? A que te hagan daño, ujú. a pasar de nuevo todas esas pues, experiencias, ¿no? Yo en el caso de las separaciones de divorcios de parejas, yo más Ujú. bien lo que pienso, y esto ya también incluso como una experiencia personal, mira, Caro, quererse uno mismo. O sea, Sí, claro. el punto acá, cuando tienes una separación de pareja, cuando ocurre una situación como esa, es que tienes que comenzar a sentirte, a amarte a ti profundamente.
Sí. Porque, ¿qué ocurre con la pareja? La pareja, bueno, el proceso del enamoramiento, y va a sonar algo rudo lo que voy a decir, algo cruel, pero el proceso de enamoramiento, esos 7, 8, 9 meses, 2 años, es un proceso químico Sí. donde mi cerebro está generando mucha oxitocina y el cerebro de esta persona también está generando mucha oxitocina y este enlace químico que está ocurriendo en nuestro cuerpo está haciendo que nuestro campo energético genere una vibración totalmente diferente a la que generamos cuando no estamos enamorados. Por eso es que Sí. existe esa atracción tan fuerte en la etapa del enamoramiento. Pero es que cuando el cuerpo comienza a segregar esa hormona, llega un momento en que la hormona se satura, el cuerpo se satura de esa hormona, y entonces viene el proceso de, no el desenamoramiento, pero sí el proceso de, bueno, voy a empezar a tolerarte, porque me empiezo a dar cuenta que fulano de tal no se baña, que sutana no se cepilla los dientes, que fulano de tal ronca, que el otro, no sé, sufre de colitis, que en fin, me empiezo a darme cuenta de todos los defectos que no los veo o que los disimulo porque Porque estoy estás en esa enamorada, etapa de, porque estoy en esa etapa y porque este campo energético está vibrando de tal manera que mis 5 sentidos quedan solapados y comienzo a vivir una experiencia como extrasensorial. Esa es la sí, sí. etapa del enamoramiento. Pero para que llegue el amor y por qué vives con, bueno, obviamente papá, mamá, porque es necesario que tengas papá y mamá para que exista. Pero en el caso de la pareja, ¿por qué el enamoramiento? Porque esta persona de la que te estás enamorando es tu espejo y te está mostrando a ti de lo que eres capaz, quién eres de verdad. Eres una persona con amor, con comprensión, con un estado, digamos, sublime de amor, de comprensión, de sutileza, de bondad, de gentileza. Y es lo que tú eres en esencia, en realidad. ¿Sí? Sí. Y esta persona lo que está haciendo es mostrándote en un espejo, a través de ese enamoramiento, quién eres tú realmente. Eso quiere decir que una vez que entiendo, posiblemente de una forma muy terrenal y muy de contador, una vez que entiendo qué es el enamoramiento y entiendo lo que soy capaz de hacer cuando estoy enamorada, entonces entiendo que yo a mí misma me puedo dar amor también. Y si yo Sí. soy capaz de darme amor a mí, cuando yo tenga una pareja, voy a tener una pareja porque la elijo, no porque Exacto. la necesito. Que hay Exactamente. una gran diferencia allí. Sí. Entonces, el tener una pareja, el me dejó, se fue, está con otra, es culpa de ella o es culpa de él. No, 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 no. O sea, a ver, no. Utiliza esto que ocurrió, esta separación de esta persona y comienza a ver las cosas hermosas que tú hacías con esta persona, las cosas gratas que podías hacer con esta persona, pero que las hacías tú. Sí. Él te las generaba o ella te lo generaba, pero las hacías tú finalmente. Y comienza a utilizar ese mismo amor, esa misma ternura, esa misma amabilidad hacia ti mismo. Y empieza a quererte a ti y empieza a disfrutar de ti y empieza a amar tu propia soledad, tu interior y empiezas a Sí. aprender y utilizar ese tiempo para tú profundizar, para tú enriquecerte, para hacer las cosas que toda la vida te han gustado y que nunca has podido porque tenías una pareja que no te lo permitía. Utiliza esa energía como un detonante para que construyas, para que crees. Si la situación es sumamente difícil y no estás logrando pasar el proceso, escríbelo, usa un diario y diariamente te sientas y escribes, hoy me siento así, y escribe todo lo que quieras y va a llegar un día en que ese diario tú vas a decir, wow, esto no tiene sentido, qué necedad. Pero es que tú no sabes, a lo mejor, si ese diario termina siendo un bestseller más adelante. Y no te Sí. lo digo desde el No, punto de y, vista. y además, Ángela, al escribir en un diario, por ejemplo, te ayuda también a ir vaciando todo lo que tú tienes dentro. Ese es el objetivo, te lo estoy diciendo Claro. porque ese es el objetivo, pero que finalmente tu experiencia va a ayudar a otra gente, a otras personas. Y Exacto. que es al final el propósito del por qué estamos acá. No me refiero a ti y a mí,
Me sí, sí, refiero en términos generales a la humanidad. la La humanidad. humanidad se ha dispersado mucho de su auténtico propósito, porque vivimos en un mundo donde, bueno, básicamente impera el capitalismo, el dinero, lo que tengo, los lujos, el poder, la riqueza. Eso es lo que impera en este mundo, pero en realidad nosotros somos unos seres absolutamente sencillos en nuestro fondo, en nuestra esencia. Sí, Y el objetivo es que nos ayudemos los unos a los otros. En la medida en que nos ayudemos los unos a los otros y colaboremos y no compitamos, el sí, mundo va a ser mucho mejor. Bueno, ya te lo claro, he dicho en muchas oportunidades. O sea, mi sí, objetivo es que mis hijos disfruten de un mundo más bonito, y tus hijos, sí, y claro. los hijos de Hijos tus de todos hijos. los demás, claro. Al final ese es el punto. Entonces, ¿cómo logramos eso? Comprándome el último iPhone o comprándome el No, último obviamente Mercedes, no. ¿no? De hecho, o sea, a ver, eso, bueno, yo sigo una psicóloga, Ujú, no, no psicóloga, perdón, una psiquiatra, Marian Rojas Estapé, de hecho es española, está allá. ujú. A mí me encanta porque precisamente comenta eso, ¿no? El tema, ¿no? Muchas veces los papás cometemos el gran error Ujú, de estarles comprando el iPhone de última ujú, moda o el teléfono de última moda o no sé, etc. Y vamos llenando esos vacíos y vamos haciendo también que nuestros hijos se vayan desconectando, ¿sí? ujú. Pero ¿por qué no mejor? O claro, un teléfono hoy en día lo necesitas porque pues, Sí, ahí te comunicas, ¿no? Obviamente, pero enseñarles también esta parte es importante para que ellos hagan un poquito de desconexión, ¿no? Yo sé que muchas veces hay que los amigos les hablan por ahí, etc. Bla, bla. Bueno, pero también darse esos espacios, darse ellos mismos ese tiempo, porque a mí me ha pasado, ¿eh? Con mis hijos. O sea, el otro día a mi hijo se le dañó su celular y estaba, o sea, fíjate, fue una pérdida material porque fue un celular y estaba así ella hecha loca. ¡Ay, sí. estoy incomunicada! Ya se le Ujú, acabó toda la vida. Y yo dije, sí. relájate, Un momentito, un teléfono. momentito. Mira, es que fíjate, y es que ahí, pues obviamente todo tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Claro, Nosotros acabamos de hacer o estamos entrando en lo que se conoce, que todo el mundo sabe, que se llama la era de Acuario, sí, y que es sí, ese periodo de aproximadamente 2500 años, años más, años menos, a donde pues el planeta en un giro, lo que se llama la progresión del sistema solar, una progresión del sistema ujú, solar, entra en lo que es la casa de Acuario o el signo de Acuario. sí, sí, Y Acuario es tecnología, es en todos estos movimientos que se están viendo, el IA que a mí me aterroriza particularmente, todas estas cosas. ¿Qué es lo que yo creo que debemos hacer? Mi punto de vista, y obviamente cada quien tiene su punto de vista, y de lo que estamos hablando acá es simplemente claro. un punto de vista que cada quien después tiene que profundizar, obviamente. Mm. Eh, a mí me da terror este tema de la tecnología, pero es hacia dónde vamos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Yo lo que creo es que tenemos que orientar a los niños en el sentido de que sí, es necesario que tengas esto, que tengas el teléfono y que te sientas comunicado, pero que no te excluya Sí, del compartir, del contacto permanente, del contacto físico con la gente que claro. quieres. Hace 2 días veía un documental y los japoneses, en Japón hay hay un boom de una enfermedad que está azotando sobre todo a los adolescentes, chicos entre 12 años y 25 años aproximadamente. Tiene un nombre japonés, no recuerdo, claro, no sé cómo se llama en este momento, pero sí estoy consciente de que están aumentando las cifras, está llegando aproximadamente a un 6% de la población en el Japón, y son chicos que su único contacto con el mundo exterior es a través de las redes, a través del WhatsApp, a través de, en fin, no Wow. salen ni siquiera, no salen ni siquiera a abastecerse, a comprar comida, por ejemplo, o a pagar un recibo, no, todo absolutamente lo hacen a través de Internet. Entonces, se mantienen totalmente aislados. El que trabaja, si es que trabaja desde su casa, todo online. Entonces, el punto es que este 8% hay una alta tendencia al suicidio
porque se sienten completamente solos, están solos, se Claro. sienten solos, se sienten que no hay nadie con los que compartir. A diferencia de tu infancia y de la mía, donde, bueno, nosotros nos reuníamos con los muchachos del vecindario y jugábamos y nos golpeábamos y nos caíamos y nos montamos en la bicicleta y todas esas interacciones que son absolutamente necesarias. Entonces, yo creo que hacer las cosas de manera equitativa o tratar en lo posible de que los muchachos hagan esas cosas de manera equitativa para evitar estos temas. Y que al fin y al cabo, y bueno, y mis respetos a las personas que manejan todo lo de la inteligencia artificial, podrás poner 10 millones de máquinas a donde tú quieras, pero es que la interacción con el corazón y la emoción de un ser humano no lo vas a poder sustituir jamás. No, jamás. Entonces, el buscar acortar o abaratar mano de obra porque no quieres que la gente interactúe, pues al final eso también es una espada de Damocles. Entonces hay que ir viendo a lo que va a ir, a qué futuro va a ir. Yo no quiero ser pesimista, no me gusta tratar esos temas porque de verdad trato de estar en el aquí y en el ahora y disfrutar al máximo lo que estoy viviendo en este momento, pero sí hay que considerar que existe esa posibilidad para un futuro, no sé qué tan cercano, pero sí está latente allí. Entonces, manejar un poco, tratar de manejar un poquito esa cosa, sobre todo nosotros que somos papás, pues, de muchachos, de niños adolescentes. Entonces, a ver cómo podemos nosotros saltear ese capote. Sí, ¿no? Totalmente. Qué trabajazo, ¿no? Los papis. Pues sí, la Los verdad que papis y sí. las mamis, ¿no? De ahí, pero bueno, es parte Papis y también mamis, familias Sí, en claro. términos generales. Sí, Familia familia en términos generales, pero pues también es algo, es parte de nuestros pactos de alma, como tú lo dices, ¿no? Exactamente. El tener aquí hijos, ¿no? También es parte Sí. de nuestro caminar y definitivamente, y fíjate que te iba a decir, que, o más bien preguntar, Sí. ¿cómo podríamos, o qué le podríamos comentar a nuestra audiencia con respecto a la forma de vivir un duelo? ¿Hay una forma de vivir? ¿Hay una, no sé, lo podríamos decir como regla o alguna recomendación o algo que en tu experiencia quisieras comentarles a las personas que nos escuchan hoy, Angelita? El duelo hay que vivirlo, Carlos. Vivirlo. Si tengo que llorar, tengo que llorar. Llorar hasta que se me sequen las lágrimas. Pero tengo que vivir el proceso. Porque el no vivir el proceso implica que nosotros que nos vamos a somatizar más adelante, nos vamos a enfermar más adelante. El no mostrar mi vulnerabilidad implica que más adelante me voy a convertir en un ser prepotente, en un ser inhumano, en un ser que no tiene la empatía con los demás. El dolor hay que vivirlo, el dolor hay que llorarlo, la pérdida hay que llorarla. Lo que no podemos hacer es mantenernos por un largo periodo de tiempo en ese proceso. ¿Cuánto es el tiempo? Depende de cada persona. Okay. Porque lo normal es que un duelo se viva de 1 a 2 años. Ese es el periodo en el que una persona debería, porque ya a los 2 años ya tú tienes que tener la capacidad de saber que hay un nuevo proceso en tu vida. Sí. El estado de duelo, el estar en duelo, el estar en ese proceso es entre muchas otras cosas, la no aceptación de que algo ha cambiado. Y ese algo que ha cambiado te está llevando a ti a cambiar, ¿sí? Entonces, el no aceptarlo, el continuar y mantenerme en mis treces, que no ha ocurrido, que no ha pasado, no aceptarlo y mantenerme en la rabia, en la ira, en la frustración y en el dolor, lo que va a hacer es que van a venir más eventos, van a venir más sucesos a mi vida a través de esa misma vibración. Entonces voy a seguir viviendo cosas muy dolorosas, muy tristes, muy penosas. Más en el momento, más porque de la estoy que sea, no atrayendo. necesariamente un fallecimiento, sino puede ser laboral, puede ser en todos los sentidos. Claro, la persona que está en un duelo, que está deprimida, que se siente en duelo, que no puede atravesar ese, no sabe cómo levantarse de ese proceso, pues a lo mejor deja de ir al trabajo, con lo cual pierde el empleo.
¿sí? Sí. O a lo mejor esa furia hace que tenga una mala relación con su pareja, con lo cual puede llegar a un divorcio. Porque habrá un momento en que las personas, todas las personas, van a acompañarte y van a entender tu proceso. Pero va a llegar un momento en que estas mismas personas te van a decir, ya, tienes que superar y tienes que entender que la vida continúa. Y aunque parece un cliché, es que es la realidad, la vida continúa. Internamente, la mejor manera es aceptar lo que ocurrió, llorar todo lo que tengas que llorar hasta que ya no te queden lágrimas en el cuerpo y después levantarte y decir, sigo adelante, buscar terapia. La mejor manera cuando yo siento que no puedo avanzar es buscar a alguien que me dé una mano para yo continuar caminando. Sea de la mejor manera, o sea con el terapeuta que sea o en la especialidad en que quieras hacerlo, pero buscar ayuda. Y si sientes que hay mucha resistencia o resiliencia y que no puedes buscar a nadie por el motivo que sea, escríbelo. Toma un diario, escribe cómo te sientes cada día que te sientas que no te puedes levantar de la cama. Toma el diario, escribe, no me puedo levantar. Y eso, ese drenar, ese sacar fuera, esa emoción, esa rabia, esa frustración, ese dolor tan intenso, ese ejercicio de escribir te va ayudando poco a poco. Ese ejercicio te va a permitir que más adelante, cuando ya estés, digamos que un poco más en conciencia de lo que ha ocurrido, tomar esos apuntes y entender el para qué ocurrió todo eso. Porque finalmente, y eso es algo que me gustaría que todas las personas que nos están viendo lo entiendan, lo comprendan y lo asuman. Cada situación, sobre todo cuando ocurren estas cosas trágicas, dolorosísimas, la pérdida de un empleo, el fallecimiento de un familiar, el divorcio de mi pareja, mi hijo que se fue de la casa, todas estas cosas nos están ocurriendo porque algo necesitamos aprender de ese evento. Y esa emoción, esa tristeza, esa rabia, esa frustración es para nosotros el combustible para crear, para hacer algo nuevo, para que esa energía se transforme en algo positivo. Sí. Lo que hacen muchos padres, por ejemplo, cuando sus hijos fallecen. Muchos padres cuyos hijos han fallecido, niños, hacen fundaciones y crean fundaciones y se encargan de recabar fondos para que otros niños no atraviesen la misma situación y la misma tragedia que ellos. Es decir, no estoy haciendo un movimiento en contra de X, sino que estoy haciendo un movimiento a favor de, ¿sabes? Entonces, transformar la energía totalmente. transformar la energía, exactamente, ese es el punto. Y es que precisamente somos muchos en la Tierra y el cambiar las energías del inconsciente colectivo de un momento a otro es difícil, es complicado y va progresivamente. Y no es un proceso de 50 años, no, es un proceso que lleva miles de años y es lo que estamos viviendo nosotros. Claro. Pero que en la medida en que tú lo sepas y lo puedas transmitir y yo lo sepa y lo pueda transmitir y todos los que nos estén viendo lo sepan y lo puedan transmitir, en esa misma medida las cosas van mejorando para todos en la Tierra, para vivir en paz, para vivir en comunidad. Y que no hace falta tampoco, y eso también es muy importante, que estés viendo este live, estés escribiendo, estés anotando, porque no es un conocimiento teórico, es un conocimiento de sentir, de que te resuene, de que sientas que te estás identificando con lo que estamos diciendo y que entiendas y comprendas que hay mecanismos, sea el que tú quieras hacer a través de un tarotista, a través de un astrólogo, a través de un constelador familiar, hay mecanismos que te pueden ayudar a salir de eso. Y si al final no puedes, escribe, pinta, baila, haz algo que haga movilizar esa energía para que puedas transformar. Y poco a poco, o sea, no se te pide tampoco que salgas de un día para otro y que al siguiente día te levantes y seas feliz y te disfraces y te vayas a una discoteca. Que sean pacientes, ¿no? Ahora sí, que sean pacientes en ese sentido. Tienes que ser paciente, por supuesto, tienes que ser paciente, pero también tienes que tener en cuenta que este proceso que estás viviendo, que te está llevando a un para qué, también tiene que tener un plazo
de finiquito, Claro. o sea, no puedes permanecer eternamente porque todo lo que esté girando a tu alrededor va a estar girando en función a esa vibración, a esa energía que estás emitiendo. Claro. No, ¿Sí? y dijiste algo bien interesante que la verdad me dejó ahí te da 6, la parte de que dijiste que cuando obviamente tienes una pérdida, la que sea, como tú, o sea, si entras en un estado en donde tu energía, o sea, va para abajo, ahora sí, te pueden ir sucediendo más pérdidas. Tengo Sí. una conocida también que lo primero que perdió fue su pareja. Después de eso, ella se enfermó. Después de eso, pierde a su padre. Y ahora está con la pérdida del trabajo. O sea, imagínate, de verdad, Angelita, lo acabas de decir, qué poderoso. Y ojo, para que abramos también los ojitos, ¿sí? Y entendamos que es un proceso, pero que independientemente de que tú tienes que estar en duelo, claro, que vas a estar en duelo, que tienes que ir pasando estas etapas, como tú bien lo dices, ¿no? Hay que vivirlo, hay que decir, va, estoy, lo lloro, porque mucha gente se reprime, no llora, tanta gente también que con eso que dice, no, es que yo nunca lloré la muerte de mi mamá, de mi hermano, etc. Me explico, se van reprimiendo los sentimientos, no, porque en algún momento van a aflorar, en algún momento eso va a salir, como tú dijiste, ¿no? Se queda la energía ahí contenida y en algún punto tiene que salir, puede salir hasta como una enfermedad para ti mismo, ¿no? Porque pues es un bloqueo. Entonces, vivir esos duelos, vivirlos de verdad, pero como tú dices, no quedarse ahí. Y ya más o menos tú nos dijiste un tiempo máximo, por decirlo así, ¿sí? Y no más de eso, ¿no? O sea, no más de eso, no más de 2 años, no te quedes como la señora de 15 años, ¿no? Porque eso al final del camino se somatiza precisamente, ¿no? Con enfermedades, con cosas, porque son cosas, o sea, como bien dijo Ángela, somos energía y la energía también causa bloqueos en nosotros. Entonces, hay que también tener cuidado en ese sentido. Y si yo siento algo, hoy perdí algo, perdí el trabajo, perdí un proyecto, perdí una persona, perdí lo que sea, perdí hasta el dinero, también, ¿no? Perdí una cantidad de dinero que a lo mejor tenía y se me fue. O sea, soltarlo, llorarlo, padecerlo, vivirlo y algo. Pero llega el momento en que ya, o sea, me quité esta mochila y ahora sigo adelante. Ahora empiezo a construir desde esa debacle, desde ese derrumbe que tuve, ¿sí? Y lo vas a ver y habrá muchísimas personas de éxito que hayan vivido a través de esas experiencias. Y habrán otras con muchísimo éxito que después de una situación de incertidumbre, de penuria, hayan quedado en peores condiciones y en peor situación. Entonces, claro, y es exactamente eso. O sea, lo complicado de este asunto es que el que tú vivas un duelo, aparte de que te está generando a ti frustración y te está generando somatización de enfermedades y una cantidad de cosas, es que está alejando a la gente que tienes alrededor. Todo lo que tienes, todo el mundo que has construido a tu alrededor se está desmoronando poco a poco, porque dime claro, ¿quién va a querer estar con una mamá que constantemente vive llorando y sufriendo y tratando mal? Porque llega un momento en que su tristeza es de tal magnitud que no siente alegría ni con, obviamente no siente alegría con ella misma y muchísimo menos va a sentir alegría con la gente que está alrededor. La gente empieza a alejarse y es una cosa, es lógico. Es lógico. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me están pasando estas cosas a mí? Porque te están ocurriendo porque tú eres quien está trayendo estas cosas. Eres tú la persona que está generando toda esta situación, ¿sí? De ahí, y está muy interesante volver nuevamente a esto, no hay culpa. No hay culpa. Hicimos lo mejor que pudimos en el momento en que teníamos las herramientas. O sea, como mamá, yo tengo 2 hijos y se llevan 20 años de diferencia. O sea, yo en muchas ocasiones con mi hijo más grande he dicho, quise o pude haber hecho mejor cosa. No, a ver, estaba haciendo cosas que eran necesarias para que hoy día él esté como está, para que él tenga lo que tiene, igual con mi hija. Y entonces he trabajado mucho mi culpa en relación a eso, porque era en ese momento la herramienta que tenía, con el nivel de conciencia que tenía y con la madurez que tenía, ¿sí?
Si yo hubiese tenido la madurez que tengo hoy en día, posiblemente ese niño no hubiese nacido. No porque no lo hubiese querido, sino porque las circunstancias hubiesen sido otras, totalmente diferentes. Entonces todo ocurre, digamos que porque hay un plan divino, hay un plan de almas, como te comentaba al inicio, hay un plan de almas donde nos encontramos, donde nos formamos, donde nos interrelacionamos y donde en un momento determinado decidimos, mira, ya usted sigue su camino, yo sigo mi camino, y aprender, Caro, sobre todas las cosas y ya como último mensaje para este punto específicamente, aprender a tener gratitud y a dejar ir con amor. O sea, te deseo lo mejor, te deseo que a donde quiera que estés, a donde quiera que vayas, estés bien, estés superándote. Sí, eso es definitivamente algo contundente, algo hermoso, el poder soltar y soltar desde la gratitud y desde el amor, porque de igual manera, esa gratitud y ese amor va a venir recompensado hacia nosotros en múltiples formas, ¿sí? Como el caso, por ejemplo, de conocer personas como tú, en mi caso particular, me ha hecho no, la verdad que sí, ese inmenso honor de estar con personas o de conocer personas que están dentro de mi mismo entorno y que comparten conmigo las mismas visiones. Sí, claro. Y si no compartimos las mismas visiones, al menos nos entendemos. Claro, claro. No, sí, totalmente, totalmente. Ay, Angelita, no, de verdad que aquí nosotros nos quedaríamos 24/7 platicando, porque son temas que nos gustan, son temas que nos encantan, que como tú dices, compartimos, y que hay mucha tela que cortar también en todos estos temas, porque se derivan muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, pero yo quiero decirle a las personas que nos escuchan que obviamente si tú estás pasando ahorita un duelo, si estás pasando por una pérdida, la que sea, en cualquier sentido, pues aquí tenemos a Ángela Matute, que la podemos contactar, pero obviamente que ella nos diga cómo la podemos contactar para que obviamente pues ahí vayan y digan y las ayude y las acompañe sobre todo en ese proceso, porque es un acompañamiento. ¿No, pues sí, la Angelita? verdad es que sí, un acompañamiento, y la verdad es que a mí particularmente yo siento una gran pasión en esto de ayudar a la gente en estos procesos, porque es un poquito de lo que yo puedo aportar para que estemos bien, para que nos sintamos bien, para que podamos compartir y para que podamos tener un vínculo posiblemente hasta de amistad. O sea, a mí esto me apasiona mucho, la verdad. Y pues no, si sientes algún tema, alguna situación, alguna preocupación, me puedes contactar perfectamente a mis redes. Bueno, básicamente en Instagram, @angela.deregresoalcielo. Y con todo gusto. Y mi Facebook, Ángela Matute, no sé También cómo. está de regreso al cielo. Y está de regreso al cielo, que es mi fanpage. Sí, sí. Y bueno, simplemente me envían un mensaje y yo pues con todo gusto y con todo placer, en la medida en que los pueda ayudar, los voy a ayudar. Y bueno, aquí estamos. Y Angelita, de verdad que digo, no porque estaba invitada, pero es una persona maravillosa que de verdad tiene mucho Gracias, Carol. conocimiento de todo esto y de esto y demás también, porque como bien ahorita lo platicamos, o sea, estaba ella también comentando en otros temas, y que es parte también de, pues, de este aprendizaje, ¿no? O sea, de este caminar de la vida, y cuando entendemos precisamente que son procesos que tenemos que pasar, de verdad tú lo vives diferente. Yo de Sí. verdad, me acuerdo perfectamente mi primer divorcio, fue un proceso muy doloroso y de muchos años. Me caí, me fui hasta abajo, toqué fondo, pero después me levanté con mucha fuerza. Entonces, eso es lo más importante, ¿no? O sea, pasamos también ese duelo, ¿sí? Y nos levantamos con mucho más fuerte. Y como bien dijo Ángela, es una energía donde yo estaba devastada y que claro que sí, en algún punto pensé que yo me iba a quedar ahí, porque sí lo pensé, pero no, me levanté y con mucho más fuerza. Y es parte de mi testimonio, de mi aprendizaje, y hoy por hoy hablo con el papá de mis hijos
sin ningún problema. Como bien dijo Ángela, le deseo lo mejor, le deseo bendiciones y no tengo ningún tema. Sé y entiendo, después de años obviamente, entendí que era parte de nuestro aprendizaje. Él creció, yo crecí y es parte del proceso. Entonces, eso que dice Angelita, gracias de verdad también a mí por recordármelo, el no apegarse de verdad a nada ni a nadie. O sea, a nada, porque ni a algo material, a lo mejor esta pluma, No, ay, me la regaló mi mamá, tengo 20 años y no la quiero soltar, ¿no? Y se me pierde y me vuelvo loca, ¿no? Porque así pasa, ¿no? sí, A nada hay que apegarnos, de verdad. sí. Y pues, a ver, otro último mensajito ya para las personas ahí que les quieras dejar, Angelita, para despedirnos. Mira, como último mensaje, me parece que es uno de los más importantes. El alma sabe. Aunque nosotros conscientemente no sepamos, no entendamos y le busquemos las 5 patas al gato, el alma sabe. Y el alma, en su proceso de despertar y de madurar, necesita hacerte pasar pruebas difíciles porque mientras te mantengas en el círculo de confort, en la zona de confort, no vas a aprender. Eso Mientras estás en la situación cómoda, te vas a mantener en situaciones cómodas y porque es lo que te gusta. O sea que sí. el proceso del dolor viene justamente para romper esa zona de confort, para que tú pases al siguiente nivel. Así que no le tengas miedo, no le tengas temor, vívelo, asúmelo y estás aquí para aprender, para vivir, no hay errores, no pasa nada. Seamos felices y hacia adelante. Y bueno, y como les dijo Caro, si necesitan cualquier duda, cualquier consejo, pues estoy aquí a la orden para responderles con mucho gusto. Pues muchísimas gracias, No, Angelita, gracias a por ti, este Carito. momento, por tu tiempo y de verdad que, bueno, sigan a Ángela, por favor, síganla de verdad, contáctenla y vamos a vivir un duelo de la mejor manera posible. Sí, Así que, pues muchas gracias, bendiciones para todos, para ti, Angelita, de verdad, un abrazo grande, un beso como y siempre, pues, Caro, y cada vez que necesites, solo tienes que decirlo. Tú sabes que me encanta mucho esto y que yo creo que todos pongamos un granito de arena y bueno, y vamos a vivir todo un mundo por lo menos más amable. así es, así Eso es es. lo que se busca. Súper, me encanta. Bueno, Ay, a mí muchas gracias a también. todos y nos vemos en la siguiente transmisión. Un besote, cariño. Adiós.